experiencias y tal. Y bueno, pues bienvenidas, bienvenidos a un nuevo webinar del Colegio de Ciencias Políticas y Sociología de Aragón. Veo caras nuevas que no han estado en los anteriores webinars. Básicamente lo que estamos haciendo es desde el colegio tratar de promocionar las aportaciones que están haciendo miembros de nuestro colegio, tanto desde la ciencia política como desde la sociología. Venimos haciendo ya algunos webinars anteriormente en esta línea y bueno, vamos a contar con Carmen Mesa, que nos va a aportar un poco una perspectiva de la aportación de la ciencia política, de la sociología en el desarrollo de políticas públicas. Entonces, bueno, le cedo la palabra a nuestro decano del colegio, a Fernando Iglesias, que nos hará una presentación. Sí, no, yo una presentación rápida y luego te devuelvo la palabra para que ya lo hable Carmen y luego conduzcáis las preguntas y tal. Pues mira, la manera de presentar esto es, como ha puesto esta mañana Pablo en el tuit, la ciencia política y la sociología son fundamentales para diseñar políticas públicas de calidad. Entonces, estamos ahí en eso, a ver si la administración se entera bien de esto, porque sí, un poco es muy moderna, pero quizá le falten 20 años aún de maduración, ¿no? Y hoy nos acompaña, como decía Pablo, Carmen Mesa Raya, es compañera en el Gobierno de Aragón, trabajamos juntos. Ella es diplomada en Trabajo Social, licenciada en Ciencias Políticas y tiene el diploma de Estudios Avanzados en Política Familiar. Y nos va a presentar el trabajo de cómo implementar un sistema de mediación familiar en Aragón, que por la conversación que hemos tenido antes de empezar, pues es un trabajo importante que se realizó, que ya se presentaba en otros espacios, ¿no? Entonces nosotros estamos muy orgullosos del trabajo y muy contentos de que haya aceptado, y ya sin más le doy la palabra a Carmen Mesa. Vale, pues buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por vuestra invitación y bueno, para mí es un orgullo estar aquí, pues porque aunque colegiada, y como dice Fernando, tengo la titulación de licenciatura en Ciencias Políticas, también soy diplomada en Trabajo Social y también estoy colegiada en el Colegio de Trabajo Social. Y la verdad es que siempre mi participación o mi sintonía, posiblemente porque mi ejercicio profesional ha estado más vinculado al trabajo social, bueno, pues la verdad es que mi participación en el Colegio de Ciencia Política y Sociología en Aragón ha sido menor. Pero no por ello en el desarrollo de mi trabajo lo es. Y de hecho un ejemplo de ello es esta investigación de la que me siento muy orgullosa porque, entre otras cosas, porque yo entiendo que he podido cruzar estos dos saberes, ¿vale? Ya le comentábamos al principio en una conversación informal que esta investigación se presentó en junio del 2020 porque es una investigación que se hizo desde el Colegio de Trabajo Social y fue una investigación financiada por la Dirección General de Justicia en la convocatoria que hace de concurrencia competitiva. La tenéis a vuestra disposición, está colgada, quiero decir, simplemente con que tecleéis el nombre de Google está publicada y podéis leerla tranquilamente, ¿vale? Entonces la idea de hoy es presentaros un poco lo que fue la investigación, lo que contiene, la estructura del proyecto, ¿vale? Entonces, si os parece, voy a poner el power y será más sencillo. En cualquier momento, si hay alguna cuestión, pues si queréis me podéis interrumpir sin ningún problema, ¿vale? A ver, en la presentación mi idea básicamente, porque como os digo es un material que está a vuestra disposición, es un material bastante, yo diría que bastante contundente, es bastante amplio, está bastante detallado. Entonces la idea de hoy es hablaros básicamente de estas cuatro ítems, ¿vale?
un poco cómo fue el proceso metodológico, que yo creo que puede ser de alguna manera lo más interesante o no, no lo sé, para vosotros. ¿Cuáles fueron las conclusiones más importantes de este estudio, de esta investigación? ¿Cuál fue la propuesta que hicimos? Y luego, ¿por qué de un argumentario? Os explico. Por una parte va lo que es toda la investigación en un bloque y en una separata aparte va el argumentario. El argumentario que viene a defender y hacer un posicionamiento claro de la profesión de trabajo social y de los servicios sociales como espacio desde el que desarrollar la mediación familiar en Aragón en estos momentos. Respecto a la primera parte, a los aspectos metodológicos, bueno, pues definir que la investigación se trata de una investigación social de carácter aplicada. ¿Por qué es aplicada? Pues básicamente porque va efectivamente a hacer una propuesta muy operativa, muy concreta, que dimos en llamar un protocolo para implementar, o sea, qué pasos dentro de la gestión pública habría que dar en base a todo el estudio que se desarrolla previamente, qué pasos habría que dar para implementar un sistema de mediación familiar que, partiendo del análisis de la situación actual en Aragón, recoja todas las mejoras y todos los planteamientos que emergieron durante la investigación. Y por otra parte es aplicada también porque viene a reforzar el planteamiento de la figura de los servicios sociales y del trabajo social como nucleares dentro de esa propuesta de implementación de un sistema de mediación familiar en Aragón. ¿Qué metodología? Pues fue básicamente una metodología mixta. Yo diría que con predominio básicamente de la parte cualitativa. Respecto de la parte cuantitativa, lo que hicimos básicamente fue un análisis documental muy actualizado, tanto a nivel genérico como específico en Aragón, aterrizando respecto de diferentes estudios, bibliografía, artículos en relación al tema. Hicimos también, sobre todo para la segunda parte, un análisis de datos, sobre todo de fuentes secundarias del Instituto Nacional de Estadística, de las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial respecto de la cuestión de la mediación y también de las memorias que el propio Servicio de Orientación y Mediación Familiar en Aragón tiene. Respecto de la parte cualitativa, hicimos dos grupos de discusión con la misma estructura, es decir, el mismo guión, el mismo número de miembros. Todo esto lo tenéis en el anexo metodológico del documento. Y también hicimos 4 entrevistas en profundidad. 2 de ellas a 2 expertos en mediación familiar, uno más de la línea jurídica y otro más de la línea social o sociológica. Y luego 2 entrevistas en profundidad a 2 mujeres que habían pasado por diferentes motivos, una por cuestiones de organización del tema de cuidados a su padre, que había que organizar y mediar con sus hermanas el tema de los cuidados y había pasado por un proceso de mediación, y otra a una mujer que se había visto también orientada a llevar a cabo un proceso de mediación familiar por un tema de conflicto relacional con su expareja en relación al tema del cuidado de sus hijas. La estructura básica de la investigación es, como os digo, de 3 partes, unas conclusiones con la propuesta, que es el protocolo, que tiene a su vez 12 puntos concretos que vienen a especificar de manera muy
muy detallada cuáles serían las medidas operativas concretas que dentro de la gestión pública habría que dar para avanzar. La relación bibliográfica, el índice de gráficos y tablas y lo que es el anexo metodológico, ¿vale? En lo que se dan pues la configuración de los grupos, los guiones, etcétera, etcétera. Por supuesto, para todo ello hicimos transcripciones, autorizaciones para esas transcripciones, para la participación, etcétera, etcétera. Están los nombres de todos los participantes y todo lo que se requiere para lo que es el desarrollo metodológico. Si algo yo creo que hay que resaltar es que dentro de lo que es el alma de todo el proceso del estudio e investigación, hay una mezcla, yo diría, como de 3 esferas, ¿vale? Que de alguna manera vienen a definirme a mí misma y al posicionamiento actual que yo tengo respecto de cómo miro, reviso o analizo la realidad social y las políticas públicas que me rodean, ¿no? Para aquellas que no lo sepáis, yo vengo colaborando con el Laboratorio de Sociología Jurídica desde hace mucho tiempo y creo que es un posicionamiento muy acertado en tanto que para mirar cómo se está desarrollando una política, más allá de conocer el marco jurídico que la define, hay que saber también cómo se implementa y cómo se construye. Entonces, ahí estarían mezcladas esas dos partes. Por un lado, la parte más jurídica y por otro lado, la parte más social que mi gran amigo y maestro Manuel Calvo decía que vendría a ser esto, ¿no? La sociología viva, ¿no? Cómo el derecho viene a desarrollarse y a embrionarse en las instituciones. Y por otro lado, desde luego, desde lo que es la intervención social, lo que más me interesa son aquellas políticas sociales que tienen que ver con la intervención social y, por supuesto, con la profesión que he venido desarrollando, que es la de trabajo social. Con lo cual, para mí, esta investigación tiene estas 3 esferas que se interrelacionan y que vendrían a ser el alma del proceso. Como os decía, la investigación tiene 3 partes, más las conclusiones, más el anexo metodológico, la bibliografía y la separata con lo que vendría a ser el argumentario de la defensa del trabajo social en este espacio. En esas 3 partes, el contenido fundamental sería este que os muestra la diapositiva, ¿vale? En una primera parte, lo que se viene a abordar es una panorámica general de cómo está construida la mediación familiar básicamente en la sociedad actual. O sea, lo que esta primera parte viene a tocar o abordar son aquellos elementos que rodean a lo que sería la mediación familiar como una técnica de intervención, ¿vale? De intervención social. En una segunda parte, lo que abordamos y trabajamos directamente es el sistema de mediación familiar en el momento actual. Os decía que las conclusiones, que sería un punto 4 de la investigación, recogen las conclusiones de las 3 partes en las que se subdivide lo que fue el trabajo de campo, ¿vale? Estas 3 partes tienen este contenido que aparece en la pantalla. En una primera parte se hace un análisis de lo que es la panorámica acerca de la mediación familiar, o sea, determinados aspectos o puntos que fueron saliendo en el análisis del discurso y que tenían que ver con lo que rodea a la mediación familiar en Aragón en la actualidad. Un punto 2 que está más centrado a la interna, o sea, qué es y cómo se desarrolla la mediación familiar en Aragón. Y un punto 3 que tiene que ver con aquellas cuestiones que fueron emergiendo también respecto de qué habría que hacer o cómo habría que hacer para avanzar teniendo como punto de salida
el momento actual, ¿no? Respecto de la primera parte, de una panorámica de la mediación familiar, lo que se observa es que la mediación familiar sigue siendo una alternativa poco usada, poco demandada dentro de lo que sería el abordaje de los conflictos, ¿vale? Seguimos siendo una sociedad muy beligerante y que optamos más por lo que sería un proceso judicial. Por otra parte, lo que se destapó también es que había mucha confusión, no solo para las familias o para la ciudadanía en general, sino también para los propios profesionales respecto de qué es la mediación. Y había cuestiones o conceptos o ámbitos como muy mezclados, que por otra parte se dan también en lo que es la aplicación, pero que convenía de alguna manera o conviene, que es lo que venimos a señalar en las conclusiones, poder de alguna manera concretar o diferenciar, puesto que por una parte se confunde lo que es la parte con el todo, porque la mediación familiar es una metodología, una técnica de lo que sería la intervención familiar en general. Se confunde también la mediación familiar con una técnica concreta de mediación dentro de un proceso de intervención familiar y se confunde dentro de lo que es la mediación la posibilidad de abordar o de implementar o de desarrollar un proceso de mediación bien como un proceso, como algo mucho más flexible, más adaptado al momento, al caso, a las necesidades concretas, como algo más transformador que a un procedimiento concreto, ¿no? Como algo más estructurado, más vinculado a llegar a acuerdos concretos dentro del conflicto. Y ahí vimos que también tenía que ver esta dualidad de abordar la mediación familiar bien como un proceso o bien como un procedimiento a los diferentes modelos teóricos que vienen a desarrollar la mediación familiar. Al modelo más vinculado a una formación de base o con una orientación de partida más jurídica que tiene que ver con el abordaje o el desarrollo de la mediación como un espacio para llegar a acuerdos concretos, que sería el modelo Harvard, y la mediación familiar más con una base social, de intervención social, que tendría más un planteamiento más preventivo, más transformador, más relacionado con la modificación de las relaciones y el aprendizaje de abordar nuevos conflictos, ¿vale? También salieron cuestiones relacionadas con cuáles serían los condicionantes que serían necesarios para desarrollar un proceso o un procedimiento de mediación familiar. Y ahí hubo, bueno, pues una serie de condicionantes que la mayoría de los agentes participantes estaban de acuerdo, que tenían que ver sobre todo con que no todos los conflictos familiares son mediables, que era necesario un diagnóstico previo de ese conflicto, que un conflicto, que la mediación no servía para todos los conflictos, que para los conflictos familiares también es necesario otro tipo de técnicas dentro de ese marco que sería la intervención familiar, que dependiendo del conflicto, del momento y de la madurez de los agentes participantes en la mediación, sería necesario utilizar la metodología más como un proceso o, en su caso, como un procedimiento, si lo que se quiere es llegar a acuerdos concretos, que desde luego la mediación familiar requiere voluntariedad y motivación, no solo por las partes a mediar, sino también por el propio profesional que realiza la mediación. Y como elementos más polémicos o más polémicos en los que no había acuerdo,
bueno, pues surgía la posibilidad o no de uso o utilización de la mediación familiar en contextos de violencia, en situaciones asimétricas de violencia, puesto que no todos los casos de violencia son iguales, ni la gravedad de violencia es la misma, ni, bueno, y hay estudios en estos momentos que están planteando la posibilidad de hacer uso de la mediación familiar con determinadas cautelas o condicionantes. Bueno, básicamente estos fueron los temas más polémicos. El tema de la utilización de la mediación, bien como proceso o como procedimiento, en situaciones de violencia de género, violencia filioparental y situaciones de violencia o maltrato infantil. Casi todo venía marcado o limitado, sobre todo por la decisión de los propios participantes, la gravedad, la necesidad de implementar las cautelas necesarias y realmente, bueno, pues el miedo y el condicionante que esa situación puede generar. Respecto de la segunda parte, lo que abordamos, como os decía, era básicamente a la interna, la mediación familiar en Aragón a la interna. ¿A qué llamamos a la interna? Bueno, pues cómo se define esa política pública en Aragón, que básicamente tiene que ver con la ley de mediación familiar, cómo está organizada y en funcionamiento los servicios que vienen a desplegarse para dar respuesta a ese imperativo normativo, cuáles son los conflictos que más se están atendiendo, su efectividad y algunas cuestiones que emergieron como el tema del coordinador de parentalidad y la opinión de las propias familias que nos pareció muy pertinente. Respecto al primer punto, lo que vimos es que la ley de mediación familiar, a semejanza de la mayoría de las leyes autonómicas respecto de mediación familiar, viene a reproducir o a estar más en consonancia, dijéramos, con el modelo Harvard, con un modelo más destinado a un procedimiento cuyo fin es llegar a acuerdos, ¿vale? Entonces pauta mucho lo que es ese procedimiento, ¿no? Una sesión inicial, las sesiones de mediación, los acuerdos, etcétera, ¿vale? Entonces, el servicio se desarrolla un poco en esa línea, lógicamente, para dar respuesta. Y en estos momentos, bueno, para aquellos que no conozcáis la organización y funcionamiento, el servicio de mediación familiar está desplegado en las 3 capitales de provincia y en la localidad de Alcañiz. El acceso es a demanda directa de los propios de las propias personas que quieren hacer un proceso, mejor dicho, un procedimiento de mediación familiar o por derivación judicial. Con lo cual hay como 2 líneas que en la propia ley también se contemplan, que son la mediación intrajudicial, la que vendría derivada de los juzgados, por así decirlo, y la mediación extrajudicial. Los conflictos que más demandan este tipo de servicio son los conflictos en caso de separaciones y rupturas. Respecto de los resultados que dimos en llamar efectividad al hecho de haber llegado o no a acuerdos, lo que nos muestra es que básicamente se llega a mayores acuerdos cuando la mediación, el procedimiento de mediación viene del lado de la propia voluntariedad de las personas que van a participar en el mismo. O sea, lo que vimos es que prácticamente cuando un conflicto llega a un juzgado, la demanda de mediación viene a ser muy pequeña, bien porque no se deriva por parte de los propios juzgados o bien porque aunque se dé la sesión informativa, los participantes en ese conflicto que ya está judicializado no quieren ir a un proceso de mediación. Lo que viene a plantear, y esto también se reforzaba en el discurso, es que cuando un conflicto familiar llega a un juzgado, está lo suficientemente enconado o ha desarrollado ya un proceso de deterioro en el que es muy difícil plantear el tema de mediación familiar, ¿vale? Y eso también lo venía a reforzar los propios datos que nos planteaban, como os decía,
que el llegar a acuerdos, el porcentaje para llegar a acuerdos es mucho mayor cuando la demanda ha venido de fuera de los juzgados que cuando se ha hecho vía de derivación intrajudicial. Emergió también una cuestión, una figura controvertida, que es el tema del coordinador de parentalidad, ¿vale? Para aquellos conflictos familiares que están de alta conflictividad, con muchas repeticiones, reiteraciones de demandas a los juzgados de familia con el tema de los acuerdos relacionales y que tienen que ver con el tema de la parentalidad, ¿no? De la crianza y de los hijos. Lo que se planteaba es que hay situaciones en las que hay un alto índice de conflictividad entre la pareja que se trasluce o que de alguna manera no, que afecta directamente a los hijos a cargo y que son cuestiones que no tienen nada que ver con decisiones que puedan tomarse en un juzgado. Básicamente se llevan allí porque nadie está trabajando con esta cuestión. Ahí había polémica o la controversia tiene que ver con si el coordinador de parentalidad es un auxiliar de los juzgados o tiene que ser una figura especializada de mediación familiar en esa temática, con lo cual volveríamos a plantearnos si requiere voluntariedad, si no requiere voluntariedad, en fin, hay diferentes opciones y planteamientos. Y la opinión de la familia venía a ser que básicamente hubieran o no llegado a acuerdos, es decir, aunque la mediación se usó para llegar a acuerdos, consideraban que la mediación familiar en sí misma servía para rebajar el conflicto, en tanto que una tercera persona entraba a escuchar y de alguna manera a poder rebajar la tensión que entre las partes hubiera. Respecto de la tercera parte, o sea, qué cuestiones se planteaban como necesarias a reforzar o avanzar en una propuesta de un sistema de mediación familiar en Aragón, partiendo de lo que, como os decía, hay, pues había un alto consenso en plantear que lo que existe bueno, es fruto de un largo trabajo, de un largo recorrido, pero que en estos momentos está resultando ya escaso. Escaso no solo porque por la ubicación, por la accesibilidad de las familias, sino también por la intensidad. Quiero decir, de alguna manera, lo que se ve es que pues eso, salía básicamente en el discurso y en el planteamiento que las familias de fuera de Zaragoza, Huesca, Teruel o Alcañiz no pueden acceder a este servicio, a no ser que sea pues trasladándose, etcétera. Y luego el tiempo de la contratación de los profesionales, pues bueno, aunque por otra parte los datos señalan que no hay listas de espera, ¿no? El planteamiento es que si tú no acercas tampoco servicios en el territorio, pues las demandas tampoco son lo extensas que deberían o que pudieran ser, ¿vale? Sea como fuere, el planteamiento es que consensuado es que habría que avanzar, habría que dar un impulso en esa necesidad de cambio social más de carácter estructural que tiene que ver con una cultura más de la paz, de plantearnos la mediación no solo cuando haya conflictos a judicializar, sino previamente, ¿no? Con una vertiente, con una perspectiva más de carácter preventivo. Somos, como os decía, una sociedad muy litigante y quizás tenemos que aprender a gestionar los conflictos de otra manera. Porque los conflictos en sí mismos no son una cuestión negativa, sino que lo es el cómo se gestiona, ¿no? Y en ese sentido, el espacio institucional y organizativo de los servicios sociales ocupó en la investigación un espacio muy nuclear, muy focal. ¿Por qué? Pues porque entendíamos, y se entendía así, que los servicios sociales pueden dar esa perspectiva, ese espacio
previo a lo que sería la judicialización de un conflicto, ¿vale? Tanto en lo que sería una prevención primaria, más de carácter cultural, de promoción y de fomento de la mediación no solo familiar, sino también comunitaria, porque podría ir unida, sino también los servicios sociales daban la oportunidad y dan la oportunidad de articular la mediación no solo como un procedimiento, sino como un proceso de transformación y vincularlo a otras técnicas de intervención familiar, ¿vale? A la intervención educativa, a la terapia familiar, a la orientación familiar, cosa que el actual servicio de mediación familiar no puede hacer y no está haciendo. Es decir, esa parte que de alguna manera los operadores planteaban como necesaria, que sería hacer un buen diagnóstico del conflicto y ver qué técnicas de intervención familiar puede requerir y si dentro de ellas la mediación es la que hay que usar y si es la mediación como un procedimiento o como un proceso, tal y como está organizado ahora no es viable, ¿vale? Y luego, por otra parte, lo que vimos, que es decir, los servicios sociales permiten abordar los conflictos cuando más probabilidades de efectividad tiene la resolución de ese conflicto. También se planteaba, como en otros ámbitos de servicios sociales, que pudiera haber una intervención del sector privado, social o no, o lucrativo, con la necesaria acreditación. Y, por supuesto, el desarrollo, que ya lo contempla la ley, pero no se ha desarrollado, tanto de lo que sería el registro de mediación, en este caso familiar, de Aragón, y las condiciones o condicionantes, que esto estaría dentro de lo que sería la acreditación, que requiere la formación para ejercer como un buen o buena mediador familiar. El tercer punto de la exposición viene a ser lo que serían la propuesta y de ahí la finalidad de la investigación, el ser una investigación social aplicada que hace una propuesta concreta que es un protocolo para desarrollar ese sistema de mediación que, como os decía, lo plantea integrado dentro del sistema de servicios sociales y a desarrollarse en concreto dentro de los centros de servicios sociales. ¿Por qué dentro de los servicios sociales? Pues que los centros de servicios sociales tienen dentro de lo que sería su catálogo el servicio de intervención familiar, ¿vale? Y este sería lo que os planteaba que había surgido en la investigación, en el estudio, ¿no? La necesidad de dotar a la mediación no como algo aislado, como un servicio especializado, como está ahora, sino de introducirlo, articulándolo con las otras técnicas de intervención familiar que se puedan dar dentro del servicio de intervención familiar de los servicios sociales generales. Desde luego en coordinación con justicia, porque esa derivación desde justicia también podría seguir haciéndose, es decir, se podría plantear que el acceso a la mediación pudiera ser intrajudicial, que el hecho de colocarlo dentro de los servicios sociales le da, como os decía, ese carácter preventivo necesario para la resolución de los conflictos y la necesidad en la propuesta de introducir tanto el tema de perspectiva de género, por todo esto que emergía del tema sobre todo de violencia de género y de ser los casos de ruptura familiar, de divorcios, separaciones, la mayor demanda de mediación, y todas sabemos, y así lo plantea la macroencuesta de violencia de género, que la mayoría de la violencia de género no se denuncia, por lo tanto no está judicializada y suele emerger, y si no, estar atentos a las noticias cuando así lo señalan, suele emerger cuando se produce una separación o un divorcio, ¿vale? Por lo tanto, nos parecía muy importante introducir este tema de la perspectiva de género, como lo es en cualquier política pública, y los derechos de la infancia a raíz de la modificación que se planteó en el 2015, en la cual pues pensamos que el menor
que en estos momentos queda excluido de los procesos de mediación familiar que se llevan a cabo, debería ser también un agente participante, sobre todo en aquellas cuestiones que le van a afectar, ¿no? No sé si en todo el proceso o procedimiento de mediación, pero en aquellas partes que tengan que ver con cuestiones que le afectan, así lo señala la propia Convención de los Derechos del Niño y la propia Ley Orgánica de Protección a la Infancia. El protocolo en concreto, como os decía, hecha esta propuesta genérica anterior, tiene 4 puntos. Básicamente sería, en un primer punto, el poder realizar un acuerdo horizontal entre organismos que están vinculados y que se han identificado como relacionales con esta cuestión, que básicamente son el Instituto Aragonés de Servicios Sociales en sus 2 vertientes, por un lado los servicios sociales generales y los servicios de protección a la infancia, que nos parecía muy importante para poder prevenir todas estas situaciones de enconamiento judicial con el tema de guardas, custodias y todo el tema de los planes de parentalidad. El Instituto Aragonés de la Mujer, recordar que el tema de mediación familiar está en la ley de violencia contra la mujer aragonesa y que se emergió desde este marco jurídico inicialmente como un dispositivo de prevención de violencia, y por otra parte, lógicamente, la Dirección General de Igualdad y Familias. Una vez hecho ese acuerdo horizontal, algo raro, rarísimo en la gestión pública actual, habría que hacer un acuerdo, lógicamente, de financiación con las entidades locales prestadoras o titulares de los centros de servicios sociales. En cualquiera de los convenios que se están haciendo, si tú les financias, lógicamente, una figura de mediación familiar, no te van a decir que no. Si se la financias al 100%, es decir, tantos profesionales de mediación familiar como centros de servicios sociales hay configurados según el mapa de servicios sociales en Aragón. Otra propuesta que hacíamos era que la universidad pudiera replantearse, unificar el título que tiene de experto en mediación familiar con el de intervención familiar. En Zaragoza se da esta dualidad de títulos y en otras universidades, hicimos el rastreo, van juntos precisamente por esta cuestión de la que os hablaba, que había surgido en lo que serían las conclusiones, ¿no? La necesidad de no ver la mediación como algo aparte, ¿no? Como algo que pulula ahí, como un átomo fuera de lo que sería una intervención familiar en general. Que esa planificación de la formación tuviera que ver con la formación de esos profesionales que se van a financiar y que ese proceso estuviera planificado, que para aquellos profesionales que ya tienen formación o capacitación hubiera unos criterios para poderlos acreditar, poner en marcha y desarrollar una ley que ya quedó pendiente la legislatura pasada, una ley marco de mediación en Aragón, porque entendemos que es necesaria una ley marcos paraguas, y así surgía también, porque lógicamente no se habla solo de mediación en lo que es la mediación familiar, sino también hay otro tipo de mediación que requiere ser contemplada. Lógicamente, una modificación de la actual ley de mediación familiar en consonancia con la propuesta que se hace, la regulación del servicio de intervención y apoyo a familias dentro del catálogo de servicios sociales generales, el desarrollo de soportes técnicos y de flujos de coordinación y derivación, sobre todo vinculadas con el tema de la mediación intrajudicial. Esto requeriría también la modificación del decreto que regula el catálogo de servicios sociales para pasar a la mediación familiar dentro de lo que serían los servicios sociales generales, el desarrollo del registro de mediadores familiares y de la acreditación de la mediación familiar,
y unificar la línea de difusión y promoción que actualmente hay de la mediación familiar, que nos parecía que estaba pues dispersa sobre todo entre la Dirección General de Familia, la Dirección General de Justicia y convocatoria de subvenciones del IRPF, ¿no? Y que de alguna manera no venía a dar respuesta global a una línea única. Y finalmente, como punto 4, pues el argumentario lo que viene es en una separata, como os decía, viene a hacer como una defensa, aprovechando o con un planteamiento de a futuro para reivindicar este planteamiento de que el trabajo social es una profesión capacitada y con competencias demostradas según el libro blanco del trabajo social para desarrollar como mediador familiar, que el espacio entendemos idóneo para una mediación familiar preventiva y acorde a los casos y a las situaciones y con mucha flexibilidad y cercana en todo el territorio serían los servicios sociales. Y en ese argumentario los elementos claves pues serían esto, ¿no? De alguna manera esa finalidad preventiva que tiene el trabajo social, los servicios sociales generales como el espacio idóneo, el valor añadido que le pueden dar los servicios sociales a esa cultura de la paz y el planteamiento de que vemos una ventana de oportunidad en las indicaciones que nos está haciendo Europa de fomentar la mediación familiar fuera de lo que sería el contexto judicial y la pendiente ley de mediación que tiene Aragón y la posibilidad de modificación de la ley de mediación familiar en Aragón. Y por mi parte, pues nada más, dispuesta a contestar a todas vuestras preguntas. Bueno, pues muchas gracias, Carmen. Y nada, pues es el turno de preguntas, tenemos unos 20-30 minutos, así que si alguien tiene alguna duda, algún comentario que quiera aportar. Sí, yo quería preguntar que en el trabajo habréis lógicamente que contactado con distintos organismos e instituciones. Entonces, por hacer una narrativa positiva, ¿con quién, dónde más habéis recibido un eco positivo de este planteamiento? No sé si entiendes la pregunta, ¿no? ¿Habéis esto con justicia, con servicios sociales, ¿no? Has hablado con, ¿no? Entonces, ¿en qué ámbitos esta metodología y este planteamiento veis que han tenido más acogida, ¿no? Sabiendo que la administración siempre cuesta mucho mover todo, ¿no? A ver, yo quería decir, bueno, si os interesa el tema, como os digo, podéis descargarosla y la podéis leer con detenimiento. Quería decir que es una investigación que dirigí y coordiné yo, pero en la que colaboraron dos compañeros, Jorge Gracia, que es jurista, y Alba Fernández, que es trabajadora social, ¿vale? De alguna manera para cubrir lo que os decía, ese alma del proceso. Durante el desarrollo de la investigación, todos los agentes y instituciones fueron muy colaboradoras y nosotros cuando finalizamos el trabajo lo entregamos porque es un trabajo propiedad del Colegio de Trabajo Social, ¿vale? El Colegio de Trabajo Social lo publicó y lo presentó y me consta que lo llevó y habló, que yo en esas intervenciones no estuve, tanto con la directora general de Justicia como con el gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, ¿vale? Porque el planteamiento es ahora, lo suyo sería, bueno, pues ver en qué medida, como dice Fernando, esa propuesta es bien recibida, no lo es, y se implementa o no. Quiere decir, porque en definitiva, una investigación de este calibre lo que viene es a poner encima de la mesa las opciones y posibilidades que el avance de una política pública te puede dar, ¿no? Y a partir de ahí, tú decides como gestor de unos servicios públicos si quieres o no.
A ver, a mí me consta que todos los gestores la recibieron de muy buen grado, pero también me consta que no han hecho el punto 1, que es ponerse de acuerdo para desarrollarla. Quiero decir, yo lo que veo, y aquellos que estáis en la administración coincidiréis conmigo, que por mucho que hablemos de coordinación, no hay una cultura de una gestión compartida de políticas sociales, y las políticas sociales son interdependientes. Es decir, esta en concreto, esto era lo que emergía constantemente, es decir, porque toca un montón de temas que están orgánicamente y organizativamente fragmentados dentro de la estructura administrativa. Si no hay una voluntad de cruzar eso, es decir, si no se puede ser capaz de vislumbrar una política atravesada por diferentes organismos, es imposible desarrollar, porque cada uno va haciendo lo que su espacio le permite o entiende que le permite, y no ve más allá de ese espacio que la estructura organizativa le ha dado. Ni ve ni quiere ver. No sé cuál es vuestra experiencia, pero la mía es que ni ve ni quiere ver. Entonces, pues ahí está, como decía Eva, en el cajón. Cuesta. Yo tengo una experiencia de, bueno, aquí está Ana Mir, tengo la experiencia de que estoy en inmigración, y en las mesas, por ejemplo, de temporeros está todo el mundo, está la administración local, la comarca, las trabajadoras sociales, los agentes, las fuerzas de seguridad, está todo el Cristo allí, ¿no? Nosotros también, ¿no? Sanidad. Esta última estaba agricultura con la orden que ha sacado, ¿no? Y yo lo veo, fíjate, eso lo veo positivo. Seguramente pasa eso porque el problema es tan serio. El problema es tan serio, porque está, ya sabéis, el tema del COVID y todo esto, con los temporeros, todo esto está un poco a revueltas, el tema de la infravivienda, pero que es un reto muy importante, cuesta muchísimo, sí. Porque en todas las reuniones al final, cuando hay que hacer, ¿a quién le corresponde esto? Cuando hay que hacer un esfuerzo, y esto es un lío. Esta cultura organizativa que tenemos es un lío, sí. Bueno, yo confirmo lo que estaba diciendo Fernando, las grandes dificultades, porque, bueno, estas mesas se vienen desarrollando pues desde hace más de 20 años, han tenido diferentes momentos en la administración, ¿no? O sea, que quiero decir que ha habido alguna persona en la organización del Gobierno de Aragón que ha decidido tirar hacia adelante y se ha trabajado y se ha adelantado mucho en unos momentos determinados, pero en general esa cultura que se estaba mencionando de no solamente coordinar, sino colaborar, ¿eh? Y montar equipos de trabajo conjuntos, realmente es muy dificultosa. Siempre parte de la voluntad de los profesionales que puedan estar trabajando, pero la parte de administración que tienes por arriba, eso no llega un momento en que no se permite, ¿no? Bueno, yo a Carmen decirle que agradezco toda la clarificación que ha hecho sobre el concepto, ¿no? Y desde luego yo también entiendo que un sitio donde deberían estar sería en servicios sociales generales, pero como bien decías, con una financiación seria y con un dimensionamiento en función no solamente del territorio y del número de habitantes de territorio, sino de las problemáticas que se están dando en ese territorio. No sé dónde puede llegar el tema, pero ojalá. Yo muy posiblemente ya no esté trabajando en los servicios sociales, ya haya pasado todo el tema de jubilación, pero ojalá se desarrolle un proyecto en concordancia con lo que estabas diciendo. Gracias. Yo por aclararos, al hilo de lo que planteaba Ana María, a ver, nosotras entendíamos, a ver, si tú te pones además es una propuesta muy fácilmente cuantificable, quiero decir, que tú echas cuentas del número de centros de servicios sociales en Aragón,
multiplicas por un titulado A2, porque el planteamiento es que sea un trabajador social con esa formación y esa capacitación, y te sale el presupuesto. Quiere decir que es que además va y a partir de ahí, pues hay, yo entiendo, 4 entidades a financiar, quiere decir, la Dirección General de Justicia, la Dirección General de Igualdad y Familias, el Instituto Aragonés de la Mujer y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. 4, quiero decir, que me parece que es algo además muy asumible y que generaría un valor añadido inmenso al planteamiento que estamos haciendo. Los juzgados se están quejando constantemente, los juzgados de familia, de los saturados que están y de la avalancha de demandas que tienen. Vemos que hay conflictos con el tema de infancia, que por eso emerge el tema del coordinador, porque realmente no se puede trabajar con carácter previo y preventivo. Vemos que el resultado es más eficaz previamente. Nos estamos planteando y replanteando la cuestión de la intervención, mediación familiar en situaciones de violencia de género que no estén judicializadas, aunque haya violencia. Quiero decir, que es que le vemos una serie de ventajas y, por otro lado, a ver, nuestro planteamiento era, entendemos que no es lo mismo la comarca de Belchite que el Centro Municipal de Zaragoza Centro, pero también planteábamos que hay otros espacios de esa mediación familiar que tienen que ver con la mediación en situaciones de atención a dependientes, que está habiendo mucho conflicto por el tema de organización de los cuidados, en los que esa figura podría entrar también, que fue un tema y un espacio que emergía, y el tema del del mediador a nivel comunitario, en situaciones, por ejemplo, y salió también el tema de la mediación intercultural. En fin, quiere decir que, como tú bien decías, hay como 3 espacios, la mediación familiar, la comunitaria y la intercultural, que dependiendo del territorio, y sin embargo, estos organismos nuestros a nivel institucional reparten dinero que seguramente, si lo sumamos, tendríamos este presupuesto con un profesional fijo para cada centro de servicios sociales. Entonces, un poco el planteamiento viene a ser ese, un poco por redondear lo que planteabas, Ana, porque también contemplábamos el tema de mediación comunitaria, mediación intercultural, otros espacios de mediación, no solamente en tema rupturas y separaciones, sino también en temas de dependencia, menores. Está habiendo unos problemas gordísimos con el tema en relaciones filioparentales. También se quiere hacer algo fragmentado por otro lado. Es decir, cada vez desgranamos más algo que debería estar más compactado para ser más sólido y tener más potencia, que son los servicios sociales. Y a mí eso me da mucha pena y mucha rabia. Porque además, fijaros, una cuestión reiterada en el discurso de servicios sociales es, Fernando lo conoce también, el tema del objeto de los servicios sociales. Y no hacemos nada más que repetir que el objeto actual de los servicios sociales no son ya las ayudas, no queremos hacer ayudas, queremos intervenir, queremos lo relacional. Pues más relacional que el conflicto, ya me diréis qué es. Pablo, levanto la mano Juan David y también Eva. Hola, buenas noches. ¿Me escucháis? Sí, claro. Vale, sí, perdonad que no ponga la cámara, pero es que estoy en la calle. Vale. Nada, quería felicitar a Mamen por la presentación. Creo que alguna alumna o alumno estará por ahí que les he dicho que se apuntaran, porque nosotros estábamos viendo habilidades en la mediación, habilidades de comunicación, y creo que, bueno, pues que estamos, yo creo que en pañales, también en la universidad, en formarnos y en formar a los alumnos en esta materia. La pregunta que quería hacerle a Mamen es, ese sistema compacto, ¿tú lo concibes entonces dentro de los servicios sociales comunitarios? O sea, atención primaria, ¿o tú lo concibes como un servicio especializado? Era la primera pregunta.
Y la segunda, si ese servicio tendría también, tal como lo concibís en la propuesta del estudio, como un equipo interdisciplinar, donde habría trabajo social, psicología, asesoría jurídica, o qué tipo de servicios profesionales lo integrarían. Nada, esas dos cuestiones. Gracias. A ver, hola Juan David, encantada. A ver, el tema está en que el catálogo de referencia de servicios sociales del Ministerio ya plantea desde el 2013 un servicio general, dentro de los servicios sociales generales, que es el servicio de intervención y apoyo a familias. Y dentro de ese servicio general contempla la intervención educativa, la intervención de terapia familiar, la intervención en mediación familiar. Entonces, ¿cómo lo concibe la propuesta y cómo ha surgido? Un poco igual que ese planteamiento. La mediación familiar se concibe como una técnica dentro de lo que sería la intervención familiar en general, como una herramienta que junto a otras herramientas o técnicas forman parte de un conjunto global que es la intervención familiar. Es decir, en una intervención familiar el trabajo social puede desarrollar diferentes metodologías o técnicas. En ese sentido, Juan David, se contempla como una técnica, como una metodología y como un servicio. O sea, es polivalente en ese sentido. ¿Qué profesional? Nosotros estamos defendiendo que el trabajo social y los servicios sociales tienen eso como objeto, y el trabajo social tiene esa capacitación, esa habilidad y esa competencia. No porque lo queramos decir, sino porque los estudios nos la dan. Y lo que estamos planteando es que la mediación, desde una formación de base social, está más vinculada a la mediación desde el modelo teórico transformador, que entendemos que es el que realmente va a abordar los conflictos, no el modelo Harvard, que tiene que ver más con una cuestión de formación jurídica cuyo fin es llegar a acuerdos. Eso no quita para que en el equipo interdisciplinar que deberían tener todos los centros de servicios sociales hay trabajo social, psicólogo, psicóloga, educador y jurídico. Esto es lo que deberían tener todos los centros de servicios sociales. Y por lo tanto entendemos que hay materias o cuestiones que pueden requerir de un conocimiento específico concreto en cada una de estas disciplinas y poder hacer uso de estos saberes, ¿vale? Esto es lo que estamos planteando. Es verdad que la defensa viene desde esa línea de trabajo social, porque lo que estamos viendo es que se está produciendo un vaciamiento de los servicios sociales y, por tanto, una pérdida de competencias del trabajo social. Y eso es lo que estamos reivindicando de alguna manera, ¿vale? No sé si te he contestado. Sí, Mamen, muchas gracias. Sí. Vale, le tocaba ahora el turno de Eva. Sí, gracias, Pablo. Bueno, con Mamen ya lo hemos hablado y en términos generales, desde la Dirección General de Igualdad y Familias, pues compartimos, ¿no?, en la ampliación de un modelo de mediación, de orientación y mediación familiar que llegue a más sitios. Ya hemos hecho algún intento y yo creo que ahora tú dabas un poco en la clave. Yo separaría lo que es la técnica de la mediación, que comparto que debería estar incluida en todos los servicios sociales y para ello no queda otra que engancharlo en la red que ya está montada, y desde ese punto de vista a nivel teórico tampoco sería tan complicado. Y por otra parte, entender la mediación como un servicio más específico, más especializado. Yo haría esa diferenciación con muchos matices, podríamos hablar muchas cosas, pero entendería la mediación de esta manera. Con ese carácter interdisciplinar, sin ninguna duda, porque yo creo que enriquece y así lo dice la experiencia.
¿Cuál es el problema? Pues que estamos en una administración que mover cuesta mucho y sobre todo cuesta mucho coordinar las actuaciones. Cuando hablas por separado con los diferentes agentes, todo el mundo comparte la idea de la necesidad de colaboración, de la necesidad de coordinación. En cambio, luego, bueno, pues montarlo, lo que decimos, es realmente complicado. Cada uno queremos nuestro trozo, o al final no lo vemos claro, o hablamos de dinero, o hablamos de recursos, en fin, vamos poniéndonos excusas, pero la realidad es que cuando nos toca el momento de decir, bueno, ¿por dónde seguimos? Pues ¿qué pasa? Que al final dices, bueno, pues o es lo mío o lo demás no puedo controlarlo. De ahí que al final decides avanzar, bueno, pues por la línea que ya estaba montada, que a veces es esa inercia de la administración sin más, ¿no? Nosotros desde el Servicio de Orientación y Mediación Familiar, y Jorge está también presente en la reunión, por lo tanto podría hablar, vemos diferentes cosas. Por una parte, es verdad que no hay lista de espera. Esto no nos puede llevar a una conclusión errónea de que estamos llegando a todos, que todas las familias tienen el servicio. No, no es una conclusión cierta. Y de hecho, bueno, pues nos ha tocado pues hacer algunas tareas de difusión. Por ejemplo, Jorge la tuvo que hacer en Alcañiz de una manera bastante estrecha, porque lo que sí que vemos es que de las localidades pequeñas, bueno, pues viene poca gente. De nuevo, digo lo mismo, no podemos llegar a una conclusión errónea, porque probablemente si el servicio lo tuviesen en su centro social, pues sería mucho más fácil. Entonces, bueno, son muchos los abordajes, ¿no? Y muchas las cuestiones que tendríamos que tratar y que desgraciadamente, como decimos, bueno, pues al final dices, bueno, ¿por dónde tiro? O sea, no me queda otra que seguir adelante. Nuestro servicio de orientación y mediación yo creo que ha conseguido ese grado de especialización necesario para la mediación como servicio, pero sin abandonar esa otra vía. Teníamos ya, bueno, pues bastante adelantado un proyecto piloto, llamábamos nosotros, pues de intentar, bueno, pues crear lo que nosotros llamábamos un centro de atención integral a las familias, ¿no? Que intentamos meternos en un servicio social y ofrecer, bueno, pues los recursos que teníamos, lo que tú dices, y al final nos gastamos cada uno nuestra parte, ¿no? ¿Por qué no compartimos recursos? Bueno, pues aun estando todo el mundo a favor de esta cuestión, no hemos conseguido sacarlo adelante. O sea, como para plantearlo a nivel de Aragón, y lo planteábamos en una comarca, un proyecto chiquitito, con todos a favor, y así estamos. Bueno, muchas gracias, Eva, por tu aportación. No sé si alguien más tiene algún comentario que hacer, alguna pregunta. Bueno, yo tenía un pensamiento, y es que estando como tenemos los fueros de Aragón, tampoco nos podemos dejarlos fuera. Tenemos ahí a un consejo de familia, tenemos ahí una serie de instituciones, de normas y de derechos tanto de los progenitores como de los hijos, y hay que escucharlos. No sé si tenéis algo que comentar a ello. Yo soy partidario de que sí, de que tiene que haber un equipo interdisciplinar, pero dentro de las normas jurídicas que están en Aragón. ¿Qué podéis decir de eso? Bueno, pues he de decirte que desde luego en la investigación no salió absolutamente nada de esto que me planteas, pero que lógicamente entiendo que en el caso de tener que modificar la ley de mediación familiar, que sería lo suyo, pues todas estas cuestiones, que decir, hay una comisión especializada en el de derecho foral aragonés, y en estos momentos toda la normativa que tiene que ver con estas cuestiones la revisa. Quiere decir que en su caso, pues esta nueva ley se revisaría por parte de esta comisión, que tendría en cuenta lo que tú dices, todo el tema del derecho civil aragonés. Bueno, pues ¿hay alguna cuestión más? Bueno, pues en ese caso agradeceros vuestra asistencia
Y recordar que la grabación de hoy será subida a YouTube dentro de unos días, lo publicaremos en nuestra página web, lo publicaremos en Twitter. Y bueno, muchas gracias, Carmen, ha sido una gozada la experiencia de esta tarde, ¿vale? Ya os volveremos a convocar al próximo y si es de vuestro interés, pues encantados con vuestra participación.